Bienvenidos, ¿cómo están? Esta es nuestra entrevista académica. Estamos hoy con Lila Negra, ahorita la vamos a presentar. Primero vamos a contarles un poco de qué va esto. Esto es el Biel de Latam 2025. Hoy voy a estar acompañada de nuevo por Liz Carito. Ahorita nos vamos a presentar, pero pues es como vamos a dar inicio a esta entrevista. Bueno, pero antes que nada, vamos primero a hablar de los patrocinadores, que es como nuestra parte más importante al inicio de cada una de nuestras actividades, hablarle de aquellas marcas que hacen posible nuestro evento. Entonces, primero que todo, nuestra primera patrocinadora es las Hermanas del Biel, desde Argentina. Ellas hacen sus pedidos de mangas, traen también manguas, novelas de Voice Love en Argentina y trabajan con editoriales españolas, coreanas y japonesas principalmente. Además traen merch coreana por pedido. Entonces aquí estamos viendo su página web. Esto me alegra mucho porque el año pasado ellas hacían pedidos de otras maneras y bueno, de un año acá ha cambiado y ahora, miren, tienen una página web muy hermosa donde pueden ver los títulos, los precios, hacer sus pedidos y bueno, como siempre, a 12 cuotas, por favor. Entonces acá muy invitados si están en Argentina para que apoyen a las Hermanas del Biel, que en esta oportunidad han dado 2 premios para las Olimpiadas, que es un tomo de Twilight Autofocus y el tomo 3 de Vigiales y una carga de lesines de $10. Muchas gracias, Hermanas de Riel, por haber creído en el proyecto. Y nada, entonces seguimos con nuestros patrocinadores. Vamos a subir para llegar a México de nuevo con nuestro patrocinador recurrente. Muchas gracias, Rey Rata Comics. Es una tienda de variedades de manga en México y España, ubicada en el local 163 del primer piso de la Fan Center de la Ciudad de México, eje central Lázaro Cárdenas 11. También pueden comprar por su cuenta de Facebook o de Instagram, hacer sus pedidos, o hasta en TikTok. ¿Listo? Entonces aquí está. Muchas gracias. La tienda va a donar 6 mangas de Biel a elección para el ganador de las Olimpiadas. Incluye gastos de envío y también se pueden escoger el equivalente a los 6 mangas en costo por si quieren un mangua o un manhua, que es un poquito más costoso, pero bueno, que no se salga del costo. Muchas gracias, Rey Rata, como siempre. Ahora vamos a hablar de otro patrocinador de Perú. En Perú está linksstore.p. Es una tiendita digital con variedad de figuras, libros, discos y goods originales de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y China. Siempre con preorden. Sus redes sociales donde pueden comprar están en Instagram, es @links.store.p. Bueno, igual todos los links van a estar abajo, por favor, para que los apoyen. Si ustedes están en Perú y son fans del Biel de Latam y creen en nuestro proyecto, pues háganle una compra y cuando la hagan digan, venimos por parte de Romango para que Links Store pues sepa que sí la estamos apoyando. Esta unidad nos patrocinó con 4 tomos de uno de Kingmaker, la triple corona, bueno, Crown, perdón mi pronunciación, digo corona, pero no es Crown, Heaven Oficial Blessing, ay, no lo sé pronunciar, pero bueno, es una edición especial. También está la revista IHR de Heart Z de 2022, número 9, y la revista Esmeralda Winter de 2021. Este premio es solo para personas mayores de edad por su contenido más 18. Pero bueno, muchísimas gracias por este premio tan espectacular. Después tenemos a nuestra siguiente patrocinadora, Clea Fujoshi. Clea también hace parte del staff. Esta oportunidad está dando un premio de $20 para las Olimpiadas y $19.99 para la Dibujatón. Entonces, muchísimas gracias, Clea, por todo tu tiempo, por todo tu amor y también por tu dinero. Las 3 cosas. Después, pues, ay, esto es un poco incómodo, pero soy yo misma. Hola, yo misma, gracias. Yo voy a dar una tableta de dibujo y también mi dinero, mi tiempo y mi amor.
y mis lágrimas también, o sea, también se las doy, las patrocino para el evento, entonces muchas gracias a mí mismo. Después seguimos con Ertal Games, que también repite como patrocinador. Es una desarrolladora española independiente aficionada al manga, al anime, la literatura, a los juzgandos en 2D, con juegos en inglés y en español. Patrocina con 20 claves para sus 2 juegos de Biel. Esto es para las Olimpiadas en la categoría internacional. Y también para el Hijotón hay otras claves, ¿no? Entonces tienen sus 2 juegos que están en español ahorita. En Itch.io está A Hand in the Darkness y está en Steam My Burning Heart. Entienden, es unos juegos muy interesantes. Este premio tendrá restricción para mayores de edad. Se necesita tener cuenta en Steam o Itch.io. Está disponible en los sistemas operativos de Windows, Mac y Linux. Es para jugar en la computadora, no disponible en smartphones. Si el ganador no tiene estas características, se pasa al siguiente. Y lamentablemente no tenemos premios para sustituir. O sea, que se gane este premio, tiene que tener estas condiciones. Bueno, ahí vamos a medida que lo vamos viendo, les vamos contando. Entonces, estos son nuestros patrocinadores de este año. Muchísimas gracias a ellos. Entonces, ahora sí, volvemos a esta de aquí, a esta vista. Hola, de nuevo. Vamos a empezar con nuestra invitada. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Antes de que llegue la invitada, pues esa es la primera pregunta, pero Liz Carito, yo quisiera que te presentaras, por favor. Bueno, hola, voy a estar aquí ayudándole a la señora Fuyoshi con la entrevista. Yo soy Liz Carito, soy Fuyoshi en primer lugar, también soy licenciada en psicología clínica y actualmente también escritora. Soy de Ecuador y vamos a estar aquí en la entrevista con una invitada en realidad muy especial. A mí me da mucha ilusión porque ya la conozco de Facebook desde hace un tiempo. Entonces sí me da ilusión escuchar lo que tiene que decir. Ok. Bueno, entonces ahora sí, no sé si ¿ponemos los tambores, será? Sí, Pero sí. no, espérate, vamos a poner los tambores. ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah! Ay, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, vamos a poner a la invitada en el centro. Oh, ahora sí, ahora sí. Gracias. ¿Cómo estás, Lila? Bueno, antes que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. En este momento, Liz va a hacer tu intro para quien no te conoce y bueno, y ahí entramos. Entonces, Bueno, entonces, para presentar a nuestra invitada, ella es Jessica Sazarego, su seudónimo en redes sociales, que algunos lo pueden conocer, es Lila Negra. Ella es de Argentina, ella es licenciada y profesora en letras, correctora literaria y diplomada en géneros, participación y política, así como en estudios Nikkei. Es maestranda en literaturas de América Latina y miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga. Desde 2004 escribe fanfiction, tema sobre el cual ha publicado algunos artículos académicos y participado en antologías impresas en Argentina, México y Colombia. Coordina talleres para escritores en fanfiction y actualmente desarrolla su tesis de maestría sobre personajes asexuales en el fanfiction en español. esa es la introducción y vamos a empezar ahora sí la entrevista con la primera pregunta. Es ¿cómo conociste el yaoi, /biel o voice love y a qué edad fue? A ver, cuéntanos. Ahí hay una pista por si alguien no sabe. Sí, la verdad no recuerdo como exacto cuándo fue, sé que fue en la adolescencia, sé que, bueno, leía, en esa época lamentablemente no había traducciones oficiales como ahora, así que bueno, rastreando por internet fue como terminé encontrando las traducciones que circulaban en ese momento. Ahora por suerte sí, así que lean legal, eso es muy importante. Pero bueno, en ese momento lo hice como pude y la verdad que leí muchos mangas desconocidos hoy en día y uno que sí, que seguro que conocen todas y todos acá, es Gravitation, así que por eso ahí está el dibujito de sus protagonistas. Y tuve el placer de leer Gravitation en esa época, así que bueno, nada, rápidamente me enganché y me entusiasmó, así que eso fue una de las cosas ahí que más rápidamente me atrapó, me atrapó enseguida. Ok. Entrando un poquito ya más en materia también, ¿cómo fue tu primer acercamiento al fanfiction? ¿Los primeros que leíste tal vez eran BL o de qué género era?
Mi acercamiento fue sobre todo gracias a una prima que había impreso un fanfic de Harry Potter que tenía como protagonista a Severus Snape, y estaba limpiando su habitación y lo encontró y dijo como quiero limpiar, deshacerme de esto, y me lo dio a mí y yo lo leí como muy ávidamente, así que una vez que descubrí que eso existía, empecé a buscar en internet. Al principio leía sobre todo en inglés, que era lo que más encontraba en esa época, pero bueno, después en algún momento encontré fanfiction.net y pude empezar a leer en español. Y lo primero que había leído, lo que me habían prestado, creo que era Hetero, si no mal recuerdo, pero yo lo que empecé a buscar era Biel. Enseguida empecé a buscar lo que en fanfiction se llama slash, digamos, ¿no? Sobre todo, esto es polémico, pero bueno, yo leía mucho sobre Snape y Harry Potter. Perdón. La media chivo. Ok. Polémica. No pasa nada, es ficción. Sí, vamos aquí a la siguiente y es ¿en qué plataforma has leído fanfics? Bueno, cuando empecé, la verdad que leía un poco de todo en donde se encontraba, o sea, cuando ya había foros, había páginas de temas específicos, la verdad es que había un poco de todo, no había una plataforma tan unificada como lo hay ahora, hasta que en algún momento encontré fanfiction.net y empecé a leer más ahí, y la verdad que ahí me asenté durante muchísimos años. Después, en algún momento, se empezó a popularizar Wattpad y me encontré con que la mayoría de la gente leía ahí, y que si yo publicando en fanfiction.net no me conectaba con nadie, porque bueno, escribo también. Así que en algún momento dije, bueno, voy a también empezar a usar Wattpad para escribir y para leer, y después terminé descubriendo AO3, que es lo que se ve en pantalla, y me enamoré. Me enamoré porque realmente es un sitio hecho por fans que están pensando en lo que los fans necesitan, así que si bien está en inglés y eso puede hacer a veces la interfaz un poco difícil para quienes no conozcan el idioma, la verdad que es muy útil para buscar exactamente lo que una tiene ganas de leer, así que hoy en día leo todo el tiempo en AO3. De hecho, creo que me estoy solapando con la siguiente pregunta, ¿no? Sí, Era, ¿cuál que es la mi siguiente preferida? pregunta es, Es claramente, Sí. es claramente AO3. Sí, claro, ¿cuál es tu plataforma preferida? Porque otras sí, tienen como las etiquetas, aparte de las parejas, tiene como muchas etiquetas y algunas son muy spoileras y eso a veces no me gusta a mí, pero sé que tiene un montón de etiquetas, como tú decías, para buscar específicamente lo que uno quiere leer. O sea, si ya lo encuentras, ya es o sea, no sabes buscar, pero puedes encontrar lo que tú quieras leer ahí. por ¿Por qué ejemplo, preferirías aquí, a O3? ¿Por qué dirías que es tu preferida a O3? Bueno, un poco por esto que decía del hecho de que está hecho por fans, no está hecho con fines de lucro, y eso se nota mucho. Están todo el tiempo mejorándole detalles enfocados en lo que los fans realmente pueden necesitar. Y esta, la manera de organizar el sitio, el hecho de que sea un archivo y no una red social, entonces no es que está promocionándote, tratando de convencerte de que veas esto, de que veas aquello, sino que una puede realmente buscar lo que una tiene ganas de buscar. Los textos pueden ser súper antiguos, pero uno los puede encontrar igual. Tienen muchísimos idiomas, tienen muchísimos fandoms, y además no tiene limitaciones, no hay ningún tema prohibido, excepto lo que no es realizado por fans, ¿no? O sea, si uno se pone a subir algo que nada que ver, puede tener un problema, pero si mientras uno esté subiendo fanfiction o fanarts, no hay ningún problema. No importa, a diferencia de, bueno, tanto fanfiction.net como Wattpad, como Inkit, como la mayoría de esas, tienen limitaciones en el contenido. Así que en eso 3 también es muy interesante. Y también, no sé, yo siento que en general nos protege bastante, si bien obviamente hay personas detrás de la organización, así que a veces puede fallar, pero en general están bastante atentos a las situaciones de acoso, de spam, etcétera. Así que bueno, nada, para mí tiene un montón de puntos a favor. bueno, ahora vamos a hablar de tu faceta como escritora, fandom que consideras más activo en cuanto a fanfics actualmente. En AO3 y en fanfiction.net, uno de los fandoms que más fanfic tiene es Harry Potter. Sigue siendo Harry Potter, nadie lo ha podido superar. Después también otro fandom que sigue siendo bastante activo es Supernatural, la serie.
Porque, por ejemplo, no sé, en AO3 está el fandom de Marvel y Marvel tiene mucho más fanfic que Supernatural, pero Marvel engloba un montón de series, películas y cómics y cosas, digamos, ¿no? En cambio, Supernatural es una serie y tiene la mitad de escritos, ¿no? Que tiene Marvel, así que sigue siendo muy, muy reconocida. Después, ¿qué más? Bueno, y también hay mucho de Real Person Fiction, eso también hay bastante. Y después hay, o sea, por épocas, por ahí de golpe hay un boom y de determinado fandom se publica un montón en un año, pero bueno, así pensándolo a lo largo de los años que se mantienen activos a pesar de todo, digamos, creo que son esos que acabo de mencionar. Sí, aquí estoy viendo, por ejemplo, en Fanfiction, la web, Harry Potter tiene 850.000. Y como que el siguiente en la lista es Twilight, que tiene 223.000 Bueno. textos. O sea, es una diferencia enorme. O sea, Harry Potter creo que es el rey de este. El rey de fanfiction actualmente. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. No me lo esperaba, pero bueno, uno emprende todos los días algo nuevo. Bueno, okay. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Por qué consideras que es tan popular hacer fanfics? Como acabamos de ver, a mucha gente le gusta hacer fanfics, te gusta leer fanfics. ¿Será tal vez por la fantasía de juntar personajes en otras situaciones? Tal vez las personas no quieren abandonar las historias. Bueno, hay muchísimos motivos, o sea, ahí cada persona tiene sus motivos personales de qué es lo que lo motiva a escribir su fanfic específico, porque también cada fanfic tiene sus características, ¿no? Pero sí me parece que como cosa general se puede mencionar algo de lo que habla mucho un investigador que es Henry Jenkins, que fue un poco como el fundador de los estudios fans, que si bien hay que matizar un poco esta visión que él plantea al principio, porque era un poco idealista y después va a ir cambiando, ¿no? Con el tiempo, pero para hacerlo rápido, vamos a decir, como lo decía él originalmente, que es que el fan no es un consumidor pasivo. El fan nunca es una persona que lee o escucha y listo, le llega la información, sino que el fan es siempre un consumidor activo, que se apropia de la obra. Y él utiliza la expresión piratas de textos, ¿no? Como que el fan como que se va robando pedacitos de lo que le interesa, de las obras de las que es fan, y con eso arma su tesoro, ¿no? Se construye algo nuevo. Entonces, la misma dinámica que se da siempre entre la persona que es fan y su objeto de fanatismo es productiva, es creativa, hace generar cosas. Entonces, dependiendo de las habilidades de la persona, puede ser que escriba fanfic, puede ser que haga fanart, puede ser que haga fanvideos, puede ser que haga esas reflexiones eternas de análisis de cómo fue que pasó esto, que pasó aquello, que pasó, o bueno, lo que se llaman cercanos, que tendrían a hacer estas interpretaciones libres, digamos, ¿no? De lo que podría explicarse el canon y todavía no dice nada, pero bueno, que podría ser, ¿no? O ese tipo de cosas que requieren también mucha creatividad. Así que yo creo que es algo propio, digamos, del ser fan. Y después cada fan tiene sus razones, ¿no? A veces, por ejemplo, somos fan de algo que tiene muchos huecos argumentales. Esto pasa un montón en Naruto, que hay un montón de personajes secundarios que después desaparecen o cosas que no se explican. Entonces hay un montón de fanfics contando la vida de estos personajes que nadie conoce, ¿no? O explicando, o dando otra información, ¿no? Pero después también están los tradicionales fanfics de ships, de parejas, ¿no? O de erotismo, o de lo que fuera, pero la verdad que hay de todo, hay muchas adaptaciones, por ejemplo, gente que ve una película y le gusta mucho, y también le gusta mucho tal otra serie, entonces quiere ver los personajes de la serie en el argumento de la película, ¿no? Eso también pasa un montón, o sea, la verdad que casi cualquier cosa te puede motivar a escribir un fanfiction, escuchar una canción, lo que sea, ¿no? Pero parte de ahí, parte de esa cosa de que el fan es un consumidor activo, que se apropia de lo que le gusta y que construye algo nuevo con eso. Okay. Eso que mencionaste ahorita de que el fan como que coge, pues, por ejemplo, le gustó una película y la quiere ver como en la misma situación estos personajes, pero en otra, creo que explicaría un poco por qué Harry Potter tiene tantos fanfics, porque todo fandom que se precie tiene al menos un fanfic con su ship en el mundo de Harry Potter. Eso es ley de vida, o sea, tiene que existir. Es cierto. Yo lo he leído 1000 veces, así como yo que sé, Blue Lock, que tiene que ver Blue Lock con Harry Potter, nada,
pero ahí tienes a Nagi y a Reo en el mundo de Harry Potter, y está bien. Es cierto, es totalmente cierto. Se constituyó en un universo, digamos, ¿no? Donde se puede ubicar Sí. a cualquiera. Sí, 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 sí. Bueno, siguiente pregunta. Tanto en tus redes como en las investigaciones defiendes que el fanfic es literatura, serie, o puede llegar a serlo. Pero consideras importante, o sea, ¿por qué consideras importante defender esta perspectiva? Bueno, tengo evidentemente un interés personal en esa perspectiva porque yo escribo fanfics, ¿no? Y la verdad es que yo veo que sigue habiendo gente que usa la palabra fanfic como insulto, que para decir que una obra es mala te dicen es un fanfic o parece un fanfic. Y también veo, sobre todo por ejemplo en las páginas de confesiones o en los foros de confesiones, mucha gente que dice que se siente avergonzada de escribir fanfiction o que está esperando a crecer para dejar de escribir fanfiction cuando madure o que tiene mucho miedo de que sus padres se enteren de que escribe fanfiction o de que su pareja se entere que escribe fanfiction o lo que fuera. Y la verdad que eso es lo que yo quiero combatir, esa vergüenza, esa angustia en torno al fanfiction. Quiero que la gente se sienta en su derecho a escribir fanfiction y a leer fanfiction y a disfrutarlo y que eso no sea un problema. Pienso también que en realidad no debería ser necesario decir es literatura seria o no es literatura seria, no importa, es arte, es algo que la gente hace porque tiene ganas y que tiene derecho a disfrutar, pero bueno, entiendo que el argumento que funciona es decir que puede ser literatura seria y realmente creo que puede serlo porque es igual que cualquier otra obra literaria, entonces así como hay novelas buenas y novelas malas, si creemos que se las puede juzgar de esa manera, ¿no? Porque eso también es subjetivo, pero si creemos que se las puede jugar de esa manera, lo mismo pasa con el fanfiction. Realmente hay autoras que dedican investigaciones de años a escribir obras complejísimas y largas y súper trabajadas y con mucha edición y qué sé yo, y hay otras que escriben lo que se les ocurrió en el momento sin ningún filtro y sin ninguna edición, sin ningún esfuerzo, y bueno, nada, o sea, lo mismo que pasa con los cuentos, con las novelas, con las obras de teatro, con cualquier otro género literario. Así que me parece que está bueno también pensarlo así, pensarlo dentro del universo de la literatura, como un género propio con sus reglas, porque el fanfiction es fanfiction, tiene sus características, no es equivalente a una novela o a un cuento, pero está dentro de la literatura. Ok. Entonces vamos con la siguiente. Sí, ¿qué es? Bueno, tú tienes varias investigaciones en realidad sobre el BIER, enfocado bastante en fanfiction y el BIER. ¿Cómo surgió esta idea de hacer una investigación o varias investigaciones en realidad en torno al contenido Voice Love? Okay, bueno, el primer motivo es porque me gusta ese contenido. Entonces dije, la verdad que en la investigación uno tiene que pasar mucho tiempo leyendo y trabajando sobre algo, entonces está bueno que sea sobre algo que a uno le gusta y le interesa. Pero otro motivo es que cuando empecé a hablar de esto con colegas o con profesores en la maestría o qué sé yo, encontré mucho desconocimiento y mucha fascinación, como que enseguida era como, wow, ¿cómo puede ser que eso exista, no? ¿Cómo puede ser que exista este mundo? Sobre todo en la faceta erótica, ¿no? La faceta erótica del Biel era como, wow. Y yo, bueno, estoy mucho en la línea de estudios de género y también me ha interesado mucho los estudios de la pornografía. Y la verdad que en esos espacios, por un lado, no se conoce nada del Biel y por otro lado, es un corpus súper pertinente. O sea, la verdad que hay mucho para decir sobre qué pasa con los estudios de género, qué pasa con los estudios queer, qué pasa con los estudios de disidencias y qué pasa con la pornografía o con la reflexión sobre el erotismo. O, bueno, pienso también en la psicología, ¿no? Hay un montón de disciplinas para las cuales es relevante lo que tiene para decir el Biel y no tenerlo en cuenta. O sea, por ejemplo, hay sectores del feminismo que tienen todo un discurso en contra de la pornografía como si fuera algo específicamente masculino. Y la verdad es que una vez que una conoce el Biel, descubre que, bueno, a las mujeres también les puede interesar esto, digamos, ¿no? O sea, hay otro tipo de pornografía que también, ¿no? Pero en principio es una que ya tiene una tradición muy larga y un público muy grande y que
claramente funciona, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un tema que me di cuenta de que era necesario que lo llevara a los espacios en los que yo estaba, ¿no? Que iba a interesar, que iba a aportar algo, y que también yo tenía algo para decir al respecto. Señora Fuyoshi. Hola, otra vez. ¿Cuál fue la primera investigación que hiciste relacionada al Voice Love? La primera que hice creo que fue en el 2017, fue una ponencia. Yo estaba trabajando en un grupo de investigación que se enfocaba en la filósofa norteamericana Judith Butler y en su forma de concebir el género, que es bastante particular. Y ella dice que el género no es una identidad natural, sino que la constituimos en la repetición de ciertas características, ¿no? O sea, que culturalmente se establece qué es ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y que las mujeres todo el tiempo compulsivamente repetimos esas características que creemos que tenemos que tener o tratamos de repetirlas y así es como constituimos nuestra identidad como mujeres, ¿no? Y no es que es algo espontáneo, natural e inevitable, sino algo construido socialmente a través de esta repetición. Y que además es una repetición compulsiva, no es que podemos dejar de repetir. Entonces ella dice que la manera de combatir determinados estereotipos de género en los que no queremos caer es introducir pequeños desvíos en esas repeticiones. Porque no podemos dejar de repetir, siempre estamos volviendo a actuar nuestra identidad de alguna manera, según ella, y lo que podemos hacer es esto, decir, bueno, varía un poquito, ¿no? Así como un día las mujeres dijeron, bueno, en lugar de ponernos pollera nos ponemos pantalón, pero después hay un montón de otras cosas que seguimos haciendo como dicen que las mujeres tenemos que hacer, ¿no? Entonces, de a poco van haciendo el espacio del género femenino o del masculino o del que sea un poco más vivible, ¿no? Porque van abriendo lo posible para ese género con esos pequeños desvíos, ¿no? Entonces, como yo estaba en este grupo de investigación, tenía que pensar qué tipo de textos, porque bueno, yo vengo de la literatura, así que tenía que estudiar algún texto literario, qué tipo de textos hacían esto de repetir y desviar, y desde ese desvío generar algún tipo de transformación. Y ahí me pareció que era clave el fanfiction boy love, o fanfiction yaoi, como lo llamo yo normalmente, porque creo que es la palabra que está más instalada dentro del mundo del fanfiction latinoamericano. Me pareció que quedaba bárbaro porque justamente el boys love y el yaoi se caracterizan por repetir ciertas estructuras por lo menos el más tradicional, ¿no? Repetir ciertas estructuras de la relación heterosexual, es como esto de que el personaje que es penetrado es más femenino, por ejemplo, ¿no? El top, el bottom, el semi, el look, Claro, todo. exactamente, ¿no? Todo eso, la verdad que es un estereotipo que imita mucho cierta estructura heterosexual, que también es una construcción, ¿no? Porque las mujeres no son tampoco como un Uke, ni los varones son todos como semes. No, Pero bueno, la no, imita y al mismo tiempo, no, no lo son. Y al mismo tiempo introduce un desvío definitivo que es que en el rol de la mujer pone a un varón, ¿no es cierto? Entonces, ese desvío me parecía muy interesante porque, sobre todo pensando en las versiones más extremas, por ejemplo, en el Omegaverse, ¿no? En donde el varón Omega realmente cumple prácticamente todas las funciones sociales que puede cumplir la mujer, las cumple, ¿no? Y se queda en la casa y limpia y ordena y tiene a los hijos y se embaraza y lacta y todo eso, ¿no? y es un char. Entonces realmente, claro, y eso ya sé. Entonces realmente sirve para esta función paródica en la que piensa Butler, en la cual estamos viendo la repetición de lo que conocemos y por lo tanto nos sentimos cómodas de alguna manera, pero hay un desvío definitivo que muestra la artificialidad de la construcción, porque si el varón puede ocupar el rol de la mujer, no tiene por qué ocuparlo la mujer. Deja de ser algo naturalmente femenino cuando también puede ocuparlo el varón, digamos, ¿no? Entonces permite una ruptura, a pesar de que quizás siga bajando línea con una estructura heterosexual binaria, digamos, ¿no? Y todo eso, está introduciendo un desvío. Así que bueno, me fui un poco por las ramas, pero esa fue mi primera investigación sobre Boys Love. No, pero está súper interesante en realidad porque sí, o sea, como que efectivamente se repiten patrones, pero al mismo tiempo como que se pone variantes en esos patrones y se crea algo totalmente diferente y disruptivo. Y sobre precisamente estos estudios y sobre todo el primer estudio que realizaste, ¿tuviste algún tipo de apoyo académico para realizar estas investigaciones?
Miren, no tuve apoyo en términos económicos, de que me pagaran para investigar, por lo menos no en los primeros. Después sí, hubo un momento en que logré estar en grupos de investigación con horas pagas, en los que yo seguí investigando sobre fanfiction y sobre otras cosas, pero un poco también sobre fanfiction. Pero los primeros no eran horas rentadas, participábamos gratuitamente, pero sí me acogían en un grupo de investigación. Entonces yo sí pude poner en mi currículum que estaba investigando esto dentro de un grupo de investigación, no era yo en mi casa pensando que me parecía, digamos, ¿no? Y pude presentarlo en el contexto de un workshop que organizó el grupo de investigación y fui acompañada por todas mis colegas y, digamos, generó interés y todo, así que yo sí me sentí apoyada en el sentido de que fue bien recibida, no fue criticada, no, o sea, se avaló que lo que yo estaba haciendo era relevante, era académico, era pertinente para lo que estábamos haciendo. Y en general esa siempre fue mi experiencia. Siempre me encontré con investigadores y profesores y autoridades que les parecía interesante lo que yo hacía o que les parecía relevante y que me apoyaron. ¿Cuál dirías que fue el mayor reto al realizar estas investigaciones? Uno de los retos más grandes para mí fue el contraste entre el desconocimiento que hay sobre el tema en mi entorno académico y las investigaciones que sí existen, porque por ahí se me ocurrió una idea y se la planteaba a algún profesor con el que estaba trabajando en ese momento, o con alguna colega investigadora, o qué sé yo, y me decía como, sí, qué novedoso lo que estás pensando, está buenísimo, escribí sobre eso, y yo me ponía a investigar y a los 2 días encontraba que había 200 cosas escritas sobre eso de los años 80 en Estados Unidos, no sé qué, y era como, me re desanimaba porque no tenía sentido decir lo que yo quería decir porque ya recontra había sido dicho. Así que me llevó tiempo encontrar cuáles eran realmente los resquicios entre lo que ya estaba hecho, ¿no? Como para yo poder aportar mi mirada y poder decir algo nuevo, por este contraste, digamos, ¿no? Por ahí si estuviese trabajando, no sé, la obra de Borges, qué sé yo, algo muy conocido en mi entorno, rápidamente me podrían orientar, ¿no? Y en cambio en esto estoy un poco sola, solamente tengo, bueno, la que elegí como mi directora de tesis, que es la persona que sabe sobre fanfiction en Argentina, Libertad Borda, pero fuera de ella, la verdad que no tengo mucha gente que conozca sobre el tema o que entienda sobre el tema. Y después, bueno, la red que mencionaba Liz Carito, a la que pertenezco, de investigadores la red iberoamericana de investigadores de anime y manga, que también, si bien no trabajan por ahí la mayoría del mismo tema que yo, pero entienden por dónde viene el boy love y todo Dentro del eso. submundo. Sí. Pero si no, bueno, hay mucho desconocimiento y es muy empezar siempre desde cero. Como que si se fijan, la mayor parte de mis investigaciones empiezan explicando qué es el fanfiction, qué es el yaoi. Y para cuando quiero decir mi aporte nuevo, me quedan 2 minutos, ¿no? Entonces siempre termino diciendo cosas cortitas, con poco análisis, porque no me da el tiempo, porque casi en ningún lado puedo ir y asumir que ya saben de qué se trata, ¿no? Así que ese es un desafío importante de trabajar este tema. Y ahora que mencionas esto, me hace recordar porque obviamente hemos estado entrevistando también y van a subirse las entrevistas de otras, creo que investigadoras respecto al tema del BL, y mencionan algo similar en este aspecto de que se han encontrado primero con un apoyo académico que les ayuda bastante como a ampliar su visión, y por otro lado se han encontrado con un desconocimiento y como que a muchas les ha tocado precisamente como hacer la base dentro de sus respectivas áreas. Creo que hay una que incluso es en mercadotecnia, porque vio que no había de su área, entonces es como que te toca presentar la base y de ahí como avanzar. Pero obviamente como que sí se han encontrado con esa frustración de tener que sentar las bases de los siguientes estudios. Sí. Y sí. Sí. Bien, la siguiente sería, ¿qué ha sido lo que más te ha interesado en tu proceso de investigación? Bueno, podría pensar muchas cosas. La verdad que en general todo lo que hice me interesó y lo disfruté. Pero supongo que una de las cuestiones recurrentes o que siempre vuelve a apasionarme es pensar el fanfiction como un espacio de exploración del deseo de mujeres y minorías, ¿no? Disidencias. Eso siempre me convoca. Ok.
Bueno, la siguiente es, algunas de sus investigaciones están publicadas en revistas académicas. ¿Cómo llegaste a esta instancia? Bueno, yo tengo una trayectoria académica en general, ¿no? O sea, estar en grupos de investigación, participar de congresos académicos, etcétera. No es que caí así en un paracaídas y mandé un artículo a una revista, ¿no? Pero digamos, para quienes están más o menos en el ambiente, o sea, que se dedican a la investigación, creo que el proceso es menos difícil de lo que pensamos, porque lo que pasó básicamente con el primero que publiqué en una revista académica importante que no trabajaba sobre el Biel, pero trabajaba sobre el fanfiction, que es nada de cuarta pared, creo que le puse algo así en mis títulos, siempre son súper coloquiales. Pero bueno, era sobre la relación afectiva entre el autor y el lector en el fanfiction, ¿no? Y lo publiqué en Altra Modernità, una revista italiana. Yo simplemente vi que había una convocatoria de una revista académica y dije, en este tema encaja hablar de fanfiction que vendría bárbaro para esto. Y lo escribí y lo mandé, y era con revisión entre pares, y me lo devolvieron con un montón de notas, esto no tiene sentido, esto da la vuelta, esto acá en la estructura, esto, porque claro, yo lo había escrito en un estado de delirio, aparte, era mi primera artículo, yo estaba re asustada, escribí como pude. Así que bueno, lo reformulé y lo corregí a partir de esto de estas observaciones que me hicieron, y lo aceptaron y se publicó. Y la verdad que ese es más o menos el camino, estar atenta a las convocatorias y mandar. Y alguna vez te van a rechazar, pero muchas veces te van a publicar. Así que nada, yo invito a la gente que quiere investigar sobre esto que lo haga y pruebe mandar. Obviamente tiene que fijarse que esté acorde al tema de la revista, ¿no? Pero en general suelen interesar estas cosas. Es más, cuando se publicó la revista descubrí que en el mismo número otras 2 personas mandaron artículos sobre fanfiction, ¿no? O sea que era cierto que el tema era convocante para quienes estudiamos fanfiction. Y aparte creo que los otros 2 también estaban en español, porque aceptaban en múltiples idiomas, había textos en italiano, textos en inglés, qué sé yo, y los de fanfiction estaban todos en español. Y después, bueno, una vez que empecé a presentarme diferentes eventos y congresos y qué sé yo, algunas de las publicaciones se derivaron de los eventos, o sea, por ejemplo, los organizadores de los eventos convocaron a publicar las ponencias en un libro o alguna cosa por el estilo. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Nadie nos conoce, pero somos muchos, que se inició como una ponencia y los organizadores lo convirtieron después en un capítulo del libro. Y algunas veces también fue que me convocaron, por ejemplo, me pasó en Revista Transas, bueno, yo trabajé en Revista Transas, fui directora de Revista Transas durante un tiempo, entonces me conocían, y en algún momento en que estuvo otra gente coordinando un dossier sobre literatura y legalidad, me dijeron, che, esto que vos hacés no está muy relacionado con los debates éticos y no sé qué, ¿no querés publicar algo sobre fanfiction? Entonces, bueno, escribí algo sobre fanfiction y ética y legalidad. Y después también me pasó que una vez me presenté en un congreso de pornografía. No, el congreso no era pornografía. Había una mesa de pornografía en el congreso. Después sí me presenté al congreso de pornografía, quiero aclarar. Esa vez no, esa vez era un congreso sobre estudios de género, historia de las mujeres y qué sé yo, pero había una mesa sobre pornografía. Entonces me presenté en esa mesa y hablé de fanfiction, de lo que hablo siempre, y resulta que la coordinadora de la mesa es una de las eminencias sobre estudios pornográficos en Argentina, que se llama Laura Milano. Entonces, cuando ella más adelante, o sea, ella me escuchó y quedó fascinada, no sabía tampoco, no conocía sobre el yaoi, le pareció súper interesante. De hecho, después se puso a ver yaoi y recomendó películas yaoi en un periódico de Argentina, gracias a esa intervención, a ese contacto. Sí, sí, en página 12 creo que lo publicó. ¿Qué recomendó? Que recomendó Sensitive Pornograph, que yo le había recomendado, que era algo que había visto yo de joven, y no me acuerdo si no había alguna más. Y bueno, nada, quedamos en contacto. Entonces, en un momento en que ella empezó a coordinar un libro llamado El dedo en el porno, que era sobre pornografía latinoamericana, y aparte pensada con una perspectiva feminista y esa clase de cosas, me preguntó si yo quería escribir un capítulo. Así que así fue como llegué a eso, por ejemplo, fue directamente siendo convocada.
Así que nada, o sea, hay que animarse y mandar las cosas porque se publican. Y después, una vez que te haces una trayectoria, también si sos una persona más o menos sociable y guardar los contactos y esas cosas, en algún momento te empiezan a llamar porque no hay tanta gente haciendo trabajando este tema. Entonces una se convierte en referente, por más de que no haya hecho tantas cosas o que independientemente del nivel de lo que uno haga o lo que fuera, o sea, termina siendo relevante porque sos la que más sabe del tema. Sociable, sabía que había una trampa. Bueno, Sí, sí, no, pero sí. está esa trampa. Yo no sé si le funciona a todos, pero yo soy muy sociable, entonces como que seguía intercambio de contacto con los coordinadores de las mesas y qué sé yo, y así llego. Por ahí hay otras estrategias, no sé, pero Pero sí es esa es súper importante como vencer ese miedo y tratar de quedar en contacto sí, con gente que te pueda ayudar en esto en realidad. sí, Bien. totalmente. Precisamente como mencionabas, también has dado ponencias y has participado en conferencias. ¿Cómo ha sido Ujú. esta experiencia para ti? Ya que nos contaste más bien cómo llegaste a ellos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Hermosa. Me la paso muy bien en estos eventos. Ahí lo que se ve en las fotos es uno de los eventos que hice en una feria del libro, así que les cuento eso, que también di 2 charlas en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires el año pasado y este año. El año pasado hice un taller sobre fanfiction y el de este año no era sobre fanfiction, pero estaba vinculado a mi tesis, que es sobre fanfiction, que era la representación asexual en la ficción, que es el tema en el que me estoy abocando un poco ahora. Y después la otra foto es de un festival de literatura que se llama Festival Desmadres, en el que también, bueno, que les parecía interesante lo que yo hacía y me convocaron y yo armé un panel para que entrevistaran a las pocas investigadoras que yo conocía que estaban trabajando el mismo tema. Así que bueno, la verdad que son eventos que salieron bien, lindos. En los 2 casos me convocaron. Y la verdad a mí me gusta mucho participar, porque decir las cosas oralmente y que te puedan hacer preguntas y todo es diferente de simplemente mandarlo a una revista y no saber quién lo va a leer o qué es lo que va a pasar. Y bueno, y muchas veces al final se me acerca gente, me pregunta o me agradece a veces porque, por ejemplo, hay personas para las cuales, o sea, hay muchas personas para las cuales el yaoi y el boy love ha sido muy importante en su vida o el fanfiction ha sido muy importante en su vida, y que se sienten desautorizadas, ¿no? Por el entorno o sienten que que no es valorado en el entorno lo que a ellos les gusta o lo que ellos necesitan. Entonces, de pronto escuchar que académicamente eso es investigado y que alguien lo considera valioso y etcétera, ¿no? Como es la mirada que tengo yo, ayuda a muchas personas a aceptarse más o a sentirse más tranquilas con quienes son, digamos, ¿no? Y con sus gustos. Entonces varias veces me ha pasado eso, que se acercan después de las charlas. Así que la verdad que está buenísimo. Y bueno, y también he hecho muchos contactos académicos muy interesantes. He conocido otra gente que trabaja algún tema similar o lo que fuera, así que para mí está buenísimo y también aprovecho para convocar a la gente a que se anime, que vayan a los congresos, vayan a los eventos académicos, porque está bueno, se aprende mucho, se conoce mucha gente y es disfrutable. Voy a hacer una pequeña introducción con respecto a este primer documento. Vamos a ir cronológicamente del más antiguo al más nuevo en esta conversación. Entonces, el primero que listamos fue Nadie nos conoce, pero somos muchos, la comunidad en torno al fanfiction como contrapúblico, 2018, 4 de octubre. El resumen es bueno, antes de eso, para ubicarnos, es una primera versión del trabajo presentado en el 9º Simposio Internacional de Narratología, la irrupción de los nuevos modos de narrar, realizado en la Universidad del Salvador, Argentina, en 4 de octubre de 2018. O sea, este documento es como me imagino que es un recopilatorio, pero voy a hacer el resumen para que nos ubiquemos. En este documento se explora el fanfiction como un fenómeno masivo y marginal a la vez, defendiéndolo como una práctica literaria creada por fans que reescriben y reinterpretan obras populares a menudo desde los márgenes del sistema cultural dominante, a través de una mirada que articula teoría literaria, estudios de género y sociología. La autora
Mira. Argumenta que quienes crean y consumen fanfiction, mayoritariamente mujeres jóvenes, constituye un contrapúblico subalterno, en el sentido propuesto por Nancy Fraser y Michael Werner, un espacio alternativo que desafía las jerarquías culturales, reivindica el deseo femenino y subvierte discursos hegemónicos. Aunque estas comunidades operan en los márgenes, su masividad creativa y potencial disruptivo las convierte en un terreno fértil para nuevas formas de producción cultural, afectiva y política. Ese es como el resumen. Ahora sí vamos a entrar a la primera pregunta. ¿Cuál fue el objetivo que te motivó a realizar esta investigación en específico? Okay. En principio, por ahí aclarar que todas mis investigaciones son muy circunstanciales, o sea, hay algo del entorno que me hace necesitar trabajar eso, como porque, no sé, me lo piden en una materia, en un seminario de la maestría, o porque lo piden en un congreso que me queda cerca y puedo ir, o porque lo piden en una revista que justo tiene abierta la convocatoria, como que en general eso es lo que suele como hacer que yo conduzca la investigación hacia un lugar específico, ¿no? Así que bueno, en ese caso yo estaba cursando una materia, un seminario de maestría sobre literatura marginal, entonces quería ver cómo pensar el fanfiction como una variante de literatura marginal, como para poder a preparar un trabajo final para ese seminario. Y por otro lado, acababa de descubrir este concepto de contrapúblico subalterno de Nancy Fraser, y me parecía que estaba bueno, que funcionaba para aplicarlo al fanfiction. Ahora después lo explicamos el concepto. Y la verdad es que yo pienso que es muy importante que se estudie el fanfiction desde este tipo de conceptos complejos o que tienen cierta tradición o cierta relevancia en distintas disciplinas académicas, porque también es una forma de mostrar el valor que el fanfiction tiene y lo serias que son las investigaciones al respecto y bueno, lo interesante que es pensar el fanfiction desde la academia, ¿no? Un poco eso. Así que por ese lado fui motivada. Listo, entonces ahí ya sería, tal vez no muchos conozcan el término que mencionas, a la comunidad como un contrapúblico. ¿Podrías explicarnos un poco a qué hace referencia este término? Ahora sí, la explicación. Okay, sí, sí. Bueno, es un poco reconocer que no hay un solo público, sino que existen estos otros grupos humanos que tienen sus propios discursos, que tienen sus propias miradas sobre las cosas, ¿no? No es que está el público, la sociedad, digamos, por decirlo de alguna manera, la opinión pública, y después hay individuos disidentes, sino que realmente hay comunidades, ¿no? Disidentes con sus discursos instalados que de alguna forma van metiéndose por los resquicios de lo que se puede, de lo que entra en el discurso hegemónico, ¿no? Así que es eso sobre todo, son, digamos, como espacios discursivos paralelos, donde, bueno, los grupos sociales subordinados fundamentalmente pueden ahí plantear su propia mirada, sus propias ideas, y difundir discursos alternativos, ¿no? Eso sería. Sí, o sea, me llama la atención el término porque cuando escucho contrapúblico como que se me vienen otras cosas a la cabeza, pero sí, o sea, el hecho, déjame ver si lo estoy entendiendo bien, es básicamente de que dentro del público de un producto, sea el que sea, existe un discurso como homogéneo a lo cultural y un discurso que va en contra de lo homogéneo, como discursos alternativos a eso. Listo, me planteo la pregunta, Casa. Creo que sería igual pensar el público en un sentido más amplio, ¿no? Como cuando uno habla de la opinión pública, por ejemplo, ¿no? El público un poco como sociedad, no necesariamente el público de una obra determinada, ¿no? Entonces, como que hay una opinión pública, ¿no? En general, pero esa no es la única... el único discurso público que existe. Así como existe cierto discurso público hegemónico, hay otros discursos que se mueven también en el ámbito público, pero como agazapados, digamos, ¿no? En ámbitos públicos minoritarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa sería un poco la idea. Ok, ya. Okay. De todos los datos con los que te encontraste durante la investigación, ¿cuál consideras que fue el más impresionante?
Ok, voy revisando mi machete para asegurarme de que me acuerdo de qué es lo que pensé la primera vez que leí las preguntas. Uno de los datos que me llamó la atención fue que entre investigaciones yo muchas veces reviso los números, ¿no? De cuántos fanfics hay publicados en determinado tema o cuántos fandoms hay en determinada plataforma o lo que fuera, y he notado cambios muy grandes, y por ejemplo uno es que entre una investigación que hice en 2017 creo y otra que hice en 2018, o sea con un año de diferencia, encontré que en los fandoms específicamente de libros de fanfiction.net aumentó en casi 50 fandoms nuevos, lo cual me pareció un montón porque hay un montón de otras categorías en fanfiction.net, o sea que si en cada categoría aumenta de esa manera, realmente la cantidad de fandoms que aumenta es increíble, porque en cada fandom puede haber miles de fics aparte, ¿no? Así que bueno, es un número bastante grande y significativo. Y después lo otro que me llamó la atención fue que el fanfic en español más antiguo que encontré en fanfiction.net fue escrito por una persona de Argentina, de mi país. Así que ya de por sí que la persona haya decidido aclarar que es de Argentina es un montón, porque la mayoría de las veces no sabemos de dónde son, ¿no? Los fickers. Así que lo haya aclarado ya es valioso, pero que encima justo sea de mi país me pareció interesante. Ok. Ahí, pues yo quiero hacer una preguntita. Es como, con lo que cuentas, significa que hay una cantidad impresionante de información que analizar. O sea, no es eso un poco abayazador, o sea, es como, parece un mar, es demasiada información. O sea, yo creo que ni leyendo a diario, o sea, se podría Sí, bueno, por abarcar eso todo. la mayoría de las veces trabajo como sobre un par de fics específicos, y después hablo generalidades a partir de mi experiencia como ficker, digamos, ¿no? Y a partir de las investigaciones que leo y que me cercioro que otros investigadores han llegado a la misma conclusión, ¿no? Pero nunca me puse a hacer un trabajo así de decir, bueno, leo 600, 800 fanfics y trabajo a partir de eso. Nunca hice una lectura extensiva, digamos, ¿no? En mis investigaciones. Siempre hablo de modo general y después trabajo con un par de fanfics que lo ejemplifican y nada más. Pero bueno, para mi tesis de maestría estoy pensando quizás en hacer algo un poco más abarcativo, así que si lo logro, les cuento después cómo me fue, cuánto experiencia. Una investigación sobre el fandom de Harry Potter. 850.000. Claro, sí, un horror. Bueno, yo quería, en un momento había conocido una chica una investigadora que ella manejaba muy bien programas de computadora que le ayudaban a sacar estadísticas, como por ejemplo la cantidad de veces que aparecía una palabra en una página web, ¿no? Entonces ella podía analizar en diferentes fanfics, bueno, ella no trabajaba con fanfiction, ¿no? Pero quiero decir, ella podría haber investigado rápidamente si se repetían determinadas palabras o si cuántas veces aparecen ciertos temas o lo que fuera. Entonces yo quería trabajar con ella y poder hacer un tipo de trabajo así extensivo, de decir, bueno, no es que leí cada obra, pero sí analizo muchas obras de esta manera. Pero bueno, no se dio al final la colaboración, así que no, ya estaba ocupada, qué sé yo, y bueno, no. Así que Es yo no que sé manejar. también cómo hacer el corte investigativo ahí, porque, por ejemplo, yéndonos a AO3, hay cientos, o sea, hay miles de fanfics y cómo haces la elección, qué fanfics decides analizar, qué fanfics no, cuáles son válidos, cómo validas que un fanfic es válido para analizar. Creo que creo que dentro de todo eso sería algo de lo más difícil, porque me pongo a pensar cómo se haría toda la parte como para que sea validado eso y es como muy complejo, porque es mucho, es demasiada información. Entonces vamos a entrar al siguiente estudio, perdón. Sí, para el siguiente estudio pues igual, ya va de 2018, ahora vamos a otro, que es masculinidades disidentes y deseo femenino en el fanfiction yaoi. Esta fue una primera versión
Bien, entonces vamos con el siguiente estudio, que es Masculinidades disidentes y deseo femenino en el fanfiction yaoi, que es una publicación del 20 de octubre de 2018. Una primera versión de este trabajo se expuso bajo el título Representaciones de género en el fanfiction yaoi producido en la Argentina, masculinidades disidentes como objeto de deseo femenino, en el encuentro de estudios sobre construcciones de género en narradoras argentinas actuales, realizado en la Universidad Nacional de La Matanza, vaya nombre, en Argentina, el 20 de octubre de 2018. El resumen de la investigación básicamente es que en este artículo se analizaron algunos de los personajes masculinos disidentes habituales en obras de fanfiction ya hoy producidas en Argentina y se ejemplificaron especialmente con relatos escritos por la fictioner salteña Marisol Mazzola, que su alias es Luna de Acero. Se explicaron asimismo algunas de las características tanto del fanfiction en sí como del subgénero yaoi, que son de gran relevancia para comprender ciertas representaciones de género circulantes en la actualidad, las cuales toman cada vez más peso, sobre todo entre las personas jóvenes. Se sostendrá que el yaoi, al permitir a las narradoras mujeres describir a los varones como objeto de su deseo por fuera del heterosexual, abre un abanico de posibilidades para representaciones diversas que no suelen encontrar su espacio en otras formas literarias. Iríamos con la primera pregunta de esta investigación, Sí. que se repite un poco. A ver, ¿qué te motivó a realizar este estudio? Ok, bueno, básicamente que cuando me llegó la convocatoria, yo creo que en ese momento trabajaba en la Universidad de La Matanza, y tienen razón, es un nombre horrible, La Matanza es el nombre de la localidad, de hecho, por eso se llama así esa universidad. Pero bueno, nada, creo que yo trabajaba ahí, o había trabajado ahí recientemente, entonces me llegó enseguida la convocatoria, y como se enfocaba en las construcciones de género en narradoras argentinas, yo dije como, está perfecto para trabajar fanfiction ya hoy, porque justamente las construcciones de género, o sea, en general son escritos por mujeres y las construcciones de género siempre están ahí en disputa. Y por otro lado, yo tenía la suerte de que una escritora que yo venía leyendo, yo sabía que era argentina, entonces podía incluirla en el corpus que proponía el evento, ¿no? Así que dije, bueno, tengo que ir y hablar de esto. Ok, y justo creo que la siguiente pregunta va un poco relacionada también con esto que acabas de mencionar. Justo en este estudio tú mencionas de manera específica a una autora de fanfics, que es Luna de Acero. ¿Podrías ampliarnos un poco más qué te llevó a considerarla para tu análisis? Sí, en principio fue que estábamos en el mismo fandom, ¿no? Yo en ese momento estaba en el fandom de Shingeki no Kyojin y me gustaba una pareja y una de las autoras más populares en español sobre esa pareja era ella. Entonces yo venía leyéndola y me gustaba lo que hacía, me parecía interesante, y me causaba placer, digamos, como lectora, ¿no? Y además tuve oportunidad de conocerla, nos conocimos de manera medio graciosa porque estábamos las dos escribiendo un fanfic y una de nuestras lectoras, teníamos una lectora en común, y le pareció que eran muy parecidos los textos. Y entonces como que nos vinieron a decir a las dos, a ver si alguna de las dos estaba plagiando a la otra. Entonces tuvimos que ponernos a hablar para ver qué onda y bueno, y las dos llegamos a la conclusión de que había sido una casualidad simplemente, pero terminamos empezando a hablar a partir de eso y bueno, hoy en día somos muy buenas amigas, nos hemos visitado varias veces y todo porque vivimos muy lejos, pero nos hemos encontrado. Pero bueno, la cuestión está en que sé que es argentina, eso me permitía investigarla en este trabajo en particular que tenía que hacer sobre narradoras argentinas. Y aparte, lo que ella escribe, bueno, me gusta, me es fácil leerlo, pude leer muchas de sus obras. También está eso, que está bueno haber leído muchas obras de una ficker antes de sentarte a analizarla, entonces eso era como algo que me servía, que yo ya tenía leído sus obras, entonces podía analizarlas con facilidad. Y aparte que el tipo de historias que más escribía ella, bueno, escribe todo, pero una de las cosas que más escribía era justo el tipo de fanfic que a mí me interesaba, que es este fanfic yaoi, erótico, escrito por una mujer, que tiene sobre todo las lectoras mujeres y que no necesariamente entra en el estereotipo más tradicional de Seme Yuke. Que era un poco lo que yo quería ver, ¿no? Así que nada, todas esas razones me llevaron a elegirla. Una parte que nos llama la atención es el tema de los conflictos éticos vinculados al yaoi, o PL,
cuáles son estos conflictos acorde en tu investigación. Okay. En este trabajo en particular me enfoco en un debate específico que se dio en 1992 en Japón en una revista llamada Choisir, que quiere decir elegir en francés. Ahí el activista gay Sato Misaki había publicado un texto que acusaba a las lectoras de yaoi o de BL de no ser realistas, de trivializar las problemáticas de la comunidad gay, y bueno, las termina comparando con los que llama como viejos pervertidos, ¿no? Que miran porno de lesbiana, por decirlo así rápidamente, ¿no? Y bueno, muchas mujeres le contestaron, por ejemplo, Takamatsu Hisako le explicó que el yaoi era superador respecto de las ficciones heterosexuales porque allí no había un sujeto que miraba y un cuerpo que era mirado, sino que quien miraba también debía exponerse, ¿no? Que hay como una ida y vuelta que he visto que muchas mujeres señalan esto como algo positivo del BL. Después otra mujer también contestó, Yanagita Akiko, que dijo que el yaoi no buscaba representar a los varones gays, sino que era el modo que tenían las mujeres de consumir una pornografía en la que ninguna mujer fuera dominada o maltratada, lo cual, bueno, para mí es clave, es un elemento bastante importante del BL, porque además puede ser cualquier tipo de fantasía, puede ser una fantasía violenta, pero nada, maltratan a un varón, a una mujer no la maltratan, es como que está bueno eso, de alguna manera, no tener que pasar por identificarse con el personaje maltratado necesariamente, ¿no? Después otra mujer, Tanigawa Tamae, planteó que tanto escritoras como lectoras de yaoi son víctimas del patriarcado, ¿no? Es decir, que de alguna manera se las educa en el desprecio por el propio cuerpo, ¿no? O sea, todo el tiempo nos están bajando línea para odiar el ser mujer, digamos, de alguna manera. Y por lo tanto, digamos, este género al estar destinado a las mujeres, les permite reflexionar sobre la propia sexualidad, de alguna manera, ¿no? Y no está dirigida a los varones gay, porque los varones gay ya tienen otros espacios para debatir su representatividad y su erotismo, como es la pornografía gay, que existe y que es muy abundante, digamos, ¿no? Entonces, un poco lo que estaba planteando era, está bien, tenés razón, no puede toda la literatura o todas las representaciones gays ser como el yaoi, porque sí, sería una fantasía, digamos, los gays no tendrían representación, pero dado que los gays ya tienen representación en otros espacios, déjenos esto a nosotras que no tenemos ningún lugar donde trabajar nuestra sexualidad, ¿no? Sobre todo para las mujeres japonesas que tienen mucho más restringida, o tenían por lo menos en ese momento mucho más restringida su sexualidad que la mujer occidental en muchos puntos, ¿no? Así que bueno, así fue un poco como se dio algunos de los puntos centrales de este debate específico que le dicen yaoi ronso en japonés. Pero bueno, podríamos debatir muchas más cosas, ¿no? Pero eso es puntualmente lo que trabajé en este artículo. Me llama mucho la atención porque creo que mi algoritmo me escuchó cuando yo estaba leyendo esto, porque no mucho después de que yo lo leía, me apareció precisamente un chico que era gay dentro de TikTok, pero bueno, TikTok, ¿qué espero uno de TikTok? No, bueno, en TikTok, que precisamente hacía este mismo cuestionamiento de lo que tú acabas de mencionar, lo que me da a entender que no es un discurso que ahora esté saliendo, sino que es algo que constantemente se ha venido criticando a la mujer, de que precisamente como por qué las mujeres leen BL, por qué a las mujeres les gusta el yaoi, por qué tienen que ocupar, según él decía, cuerpos masculinos para sus fantasías. Y era como que porque en los cuerpos femeninos hay, como mencionabas, el tema de que se nos educa para despreciar. Ahí haría un alcance un poquito diferente de que no necesariamente es un tema de desprecio, un poquito ya moviéndola a mi área, es más un tema de que se educa con censura el cuerpo femenino. Entonces, a las mujeres se nos enseña que hay que cubrirnos, que hay que taparnos, que hay que cuidar, proteger todo. Entonces, todo lo que nosotras somos desde nuestro cuerpo. Entonces, esa censura de tu propio cuerpo en tu crianza lleva, de cierta manera, a que generes como un rechazo a verte a ti misma como un cuerpo sexual, porque creciste censurándote a ti misma. Entonces, creo que ese sería mi alcance en ese aspecto. Como digo, esa parte al menos a mí me interesó bastante porque precisamente no nos dejan tener espacios de nada. Hace años, 2 años creo, o el año, no me acuerdo qué vi el de Latam fue, nosotros hicimos un debate en donde invitamos a
varias personas con posturas diferentes, en donde el título era ¿Cuándo se le da pie al BL? Tener representaciones en o sea, LGBTQ más. Entonces había una serie de preguntas que venían como de las críticas o de bueno, una parte de las críticas y otra parte como de las indagaciones, de los cuestionamientos que nos hacíamos cuando pues se pone este tema sobre la mesa. Y bueno, y de las sí, como de ¿por qué? O sea, cuando se le pide al BL tener representación LGBTQ y más. Entonces fue muy interesante, fue un debate muy educativo, pues obviamente no es, simplemente fue un pincelazo con este tema porque es muy amplio y vino desde de la opinión y esto que tú acabas de decir de lo que pasó con Sato Misaki, ¿sí? También fue nombrado, me acuerdo que me dio, mira, esto también lo dijimos, pero bueno. En esa oportunidad pues vino Luis Carlos Barragán, que es un escritor LGBTQ y más, de ciencia ficción colombiano, y Saneki, que son como de las personas que colaboran siempre con nosotros, que son de Fangirl Generation, Michelle, que pues también viene de la comunidad. Ella es organizadora de la Hatsukoi, que es una de las convenciones más grandes de Latinoamérica, que es en México, y que también ha tenido, o tiene un enfoque muy hacia el LGTBQ más. Y bueno, ahí teníamos, no me acuerdo, Leslie Chira, Mooney también es de nuestra, digamos, staff. Y bueno, y Clea, que fue la moderadora. Entonces, perdón la propaganda de 3 minutos, pero vayan y véanlo. Si quieren como tener otro punto de vista. Me acuerdo, dura 3 horas y media, o sea que pueden hacer el aseo de la casa y lo van a escuchar todo. Es en formato de debate, es decir, se hace una pregunta, tienen unos minutos contaditos para responder y para poner su punto. Entonces ahí está como la dinámica, bueno, si les interesa este tema. Ya, fin de la propaganda. Y para que les interese más, no me acuerdo si era en ese debate, creo que sí, donde los chicos descubrieron que era el Omegaverse. Sí, sí, Luis Carlos en vivo y en directo le explicaron que era el Omegaverse y fue todo un poema ver su rostro de ¿qué? Como, ¡Uah! O sea, bueno, ya ahí está, eso fue muy divertido, ya no me acordaba de esa situación, pero bueno, ahí está para que lo puedan ver. No sé si se puede poner algo en YouTube como, oigan, vayan a ver este video, voy a intentarlo. Esto fue hace un año, fue el año pasado, no fue hace mucho, pero bueno, sigamos con la entrevista. Vamos, creo que seguía yo o seguías tú. Estamos hablando en este momento de masculinidades disidentes y deseo femenino en el fanfiction yaoi, publicado en 2018. La pregunta es, ¿a qué conclusiones llegaste con esta investigación? Sobre todo lo que más me interesaba plantear, que era demostrar que el fanfiction yaoi es interesante y es relevante para los estudios de género, los estudios sobre pornografía y los estudios sobre minorías y disidencias. Y también mostré que a pesar de los aspectos polémicos que pueda tener el yaoi desde su origen, hoy en día también las autoras producen obras muy diversas y muchas veces se hacen eco de estas críticas recibidas y muestran realidades más complejas, así que realmente creo que el fanfiction yaoi hoy y en general el boy love es mucho más amplio que esos estereotipos que se venían manejando, que igual no quiero decir yo que estén mal, digo, son polémicos, pero no es que no quiero emitir opinión al respecto, pero sí quiero aclarar que no es lo único que hay, ¿no? Y que eso no es lo que define hoy en día al yaoi y al boy love. Y finalmente, bueno, mostré la importancia que los cuerpos diversos tienen para el deseo femenino, ¿no? Que de eso se trata un poco el boy love, yo creo. Okay. Realmente en el biel hay de todo un poco, para todos los gustos. Hay de todo. De todo, hasta hombres embarazados hay. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al 2021 con este trabajo que
que se titula ¿Qué es el yaoi y cómo aparece en las producciones latinoamericanas? Pornografía escrita y dibujada por y para mujeres. En este trabajo, Jessica Cesarego analiza el yaoi como un género pornográfico y afectivo producido mayoritariamente por y para mujeres que reimagina personajes masculinos desde el deseo femenino, especialmente en el contexto de los fandoms latinoamericanos. La autora examina su origen en el doujinshi japonés y su expansión en fanfics y fanarts que, lejos de replicar la lógica de la pornografía hegemónica, crean espacios alternativos de representación. A través de ejemplos específicos, destaca cómo estas producciones no comerciales permiten explorar las identidades trans, corporalidades no normativas y narrativas queer, funcionando como formas de resistencia, goce y pedagogía afectiva. En este sentido, Cesarego plantea que el yaoi en Latinoamérica no solo adapta el modelo japonés, sino que lo resignifica, proponiendo nuevas maneras de concebir el placer, el género y la sexualidad desde los márgenes. Este es como el resumen. A ver, Carito. De aquí para lidiar un poquito con las preguntas relacionadas a esta investigación en específico. En este estudio te enfocas más en el contenido erótico de los fanfics. ¿Qué te llevó a tomar este enfoque? Bueno, la verdad que, o sea, en el fanfiction se hace de todo, ¿no? No solamente erotismo, pero en otros géneros literarios se escribe aventura, romance, terror, igual que se escribe en el fanfiction. Ahora, lo que no se escribe demasiado en otros géneros literarios es erotismo pensado para un público femenino. La cantidad, digamos, que hay de erotismo escrito por mujeres para mujeres o de disidencias para disidencias dentro del fanfiction es muchísimo más abundante y complejo y específico y gráfico que lo que puede haber de eso en otros géneros literarios, ¿no? Entonces eso me parece que hace, que permite pensar el fanfiction como pionero en este tipo de cosas, como una especie de laboratorio donde se empiezan a pensar muchas cuestiones de la sexualidad que después quizás pasan también a textos originales, pero que primero se empezaron a pensar en el fanfiction, ¿no? Así que por eso me interesa mucho este aspecto y por eso me fui acercando a los estudios de pornografía, ¿no? Okay. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es ¿de qué manera crees que el fanfic puede vincularse con el deseo femenino? Ok, para empezar, el fanfic siempre es un producto del deseo sexual o de otro tipo, pero siempre hay un deseo ahí, ¿no? Nace como de una urgencia, digamos, de los fans, que no se conforma con lo que es la obra original. Eh, y además de eso, o sea, eso con respecto al fanfiction. Y por otro lado, la mayoría de los estudios sobre poblaciones fickers plantean que la mayoría de la comunidad son mujeres o disidencias, ¿no? En general se habla de una comunidad muy feminizada. Entonces, si el fanfic es un lugar para expresar deseos, o sea, o se origina siempre en el deseo y además es una comunidad muy feminizada, bueno, evidentemente es un espacio muy vinculado con el deseo sexual femenino, ¿no? Y además, bueno, como gran parte del fanfiction incluye contenido romántico erótico, bueno, es un buen espacio para pensar específicamente el deseo sexual femenino. Ok. Precisamente con esto mismo que tiene que ver con el deseo sexual y como dices, la forma en que se narra, ¿cuál crees que es la mayor diferencia entre la erótica literaria hetero y la que se plantea en el BL? Okay, la primera diferencia es un poco la que mencionábamos hace un rato, de que en el Biel no hay mujeres a las que cosificar, maltratar o codificar desde una mirada masculina. Y ya eso es una diferencia importante y que creo que es agradable para muchas lectoras. Después también está la cuestión de que el Biel pone el ojo en el cuerpo masculino. Muchas veces los textos y dibujos pornográficos hetero ponen el ojo siempre en el cuerpo femenino, ¿no? Es el objeto de deseo es el cuerpo femenino. Entonces está bueno de golpe tener un texto o un cómic o lo que fuera en donde el ojo está puesto en la belleza masculina. Y además permite pensar diferentes tipos de belleza masculina, porque la belleza masculina del Luque
o de los personajes pasivos o qué sé yo en el Biel, es un tipo de belleza que normalmente es censurada o nunca aparece como objeto de deseo en la narrativa hetero, ¿no? No es común que en una narrativa hetero se hable de la belleza, de la dulzura, del joven del joven feminizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del efebo o lo que fuera, no pasa tan seguido, ¿no? Entonces me parecía que es algo que las mujeres encuentran en el Biel y no encuentran en la literatura erótica hetero. Como que en la hetero, cuando se habla del hombre, es como muy genital, ¿no? Solo se menciona que la tiene y ya. Sí, sí o son estos tipos grandotes, musculosos y como siempre medio iguales, ¿no? Y toda esta cosa No de la creo que delicadeza que aparece, de la delicadeza que puede también tener el varón, que muy pocas veces aparece, ¿no? La pornografía hetero. Y ni hablar de la pornografía hetero dirigida a hombres, que ahí del hombre no se dice nada, siempre el foco está puesto en la mujer, ¿no? Pero pensando en la literatura hetero erótica dirigida a mujeres que existe, nada, como que estos varones son siempre, no sé, si uno mira las tapas de los libros románticos escritos para mujeres y son siempre estos tipos musculosos, tostados, ¿no? Como que siempre tienen el mismo aspecto, protectores, ¿no? Que están abrazando a la chica. Eh, Hay un montón de bellezas que aparecen en el Biel que no aparecen ahí en esa narrativa hetero. Nuevamente, en este trabajo haces mención de fanfic específicos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de las temáticas que estos títulos exploraron? Ok, me parece que en este artículo en particular trabajé con dos textos de Luna de Acero, Pasión Artificial y Metamorfosis, que lo que tienen es que los dos son textos que claramente apuntan a generar placer sexual, o sea, son longfics, así que tienen mucho drama, pasan muchas cosas, pero tienen varias escenas muy explícitas de escenas sexuales que tratan de que no son escenas, no sé, para ser disruptivas o para chocar, o no, son escenas que apuntan a que las lectoras se sientan excitadas con lo que está pasando, ¿no? Pero al mismo tiempo son textos que tienen un montón de reflexión y de discusiones éticas, ¿no? Pasión Artificial son discusiones éticas en torno al hecho de que uno de los personajes se enamora de alguien con quien no puede estar y entonces se manda a hacer un muñeco, una especie de robot sexual que copia en aspecto a la persona que le gusta, ¿no? Entonces, bueno, los dilemas éticos en torno a la existencia de estos robots sexuales hiperrealistas, ¿no? Esa es una cuestión. Y en Metamorfosis, el protagonista es un varón trans que, bueno, sufre discriminación, en un momento es violado, queda embarazado, así que hay como un montón de cuestiones que le pasan, que son problemáticas y sobre las que se trabaja. No sé, en un momento le cuesta conseguir las hormonas para seguir su proceso de hormonización, y después también su pareja sale con un varón cis, gay, que nunca antes había salido con un varón trans, entonces tiene como también un montón de debates y de trabajo que tiene que hacer sobre sí mismo para poder aceptar y entender y amar el cuerpo de su novio, ¿no? Así que como que hay un montón de reflexión bastante interesante en los dos. Y normalmente pensamos como antagonistas, ¿no? Por un lado el placer erótico como una cosa instintiva, visceral, qué sé yo, y por otro lado la intelectualidad, la reflexión o la ética o lo que fuera. Y en este caso ella los conjuga muy bien y la verdad que eso me parece que los hace interesantes y relevantes para los temas que yo planteo. como que a pesar de ser una obra muy erótica, hay espacio también para básicamente una obra literaria muy profunda también, que la siguiente investigación se llama Anime, escritura fan y erotismo, pensar los desvíos en el fanfiction, yaoi argentino desde Butler. Esta es una publicación que fue en la revista Transas en el año 2021. El resumen es básicamente, entre los fanáticos del anime japonés en Latinoamérica se escribe y se lee
una nueva forma de literatura, el fanfiction. Estos textos, inspirados en obras previas y orientados a sus comunidades de fans, resultan originales al punto de que pueden transgredir las normas del comportamiento social y ofrecer nuevas vías para la construcción de múltiples identidades de género. En esta última entrega de Dossier Estudios Nikkei, que desde agosto del 2020 viene explorando los diálogos interculturales entre Japón y América Latina, Jessica Sazarego nos ofrece una puerta de entrada a este género literario peculiar que cultiva los placeres del texto de lectores y protagonistas. Entonces vamos con la primera pregunta que estamos viendo en pantalla. En este estudio te enfocas mucho más en el fanfiction de tu país, que es Argentina, y de lo que investigaste, ¿cuál fue el mayor descubrimiento? Bueno, creo que lo focalicé en Argentina porque era algo que me pidieron para el dossier, la verdad. Y la otra razón por la que lo focalicé en Argentina fue porque conozco a muchas fickers argentinas, lo cual es sorprendente porque las fui conociendo de casualidad. Y, y bueno, la verdad que no sé si es una coincidencia o qué, pero me pasó también de una vez hablando con una lectora mexicana que me decía que acaso en Argentina tienen buenas escuelas de escritores o por qué hay tantas buenas escritoras de fics, ¿no? Porque justo de casualidad sus 3 autoras favoritas de fanfics eran argentinas, ¿no? Así que bueno, supongo que es un poco una coincidencia, pero es algo que me llamó la atención encontrar. Y después por ahí así como dato que sí encontré en la investigación y que es relevante es esto que les había contado antes, ¿no? De que el texto más antiguo que encontré en fanfiction.net en español es de una persona de Argentina, así que eso me parece bastante interesante para pensar la historia del fanfiction en Argentina. ¿A qué conclusiones llegaste con este estudio? ¿Cómo describirías tú al fanfiction argentino? Ok, el objetivo del estudio no era caracterizar el fanfiction argentino, así que no lo hace. Más bien el objetivo era demostrar que en el fanfiction argentino, tal como en el fanfiction de otros lugares, existen ciertos desvíos, ¿no? En el sentido que lo plantea Judith Butler. Este es el artículo que dije antes, que fue el primer artículo que hice. Lo publiqué en el 2021, pero lo escribí en el 2017, y lo presenté en un evento en el 2017, pero no lo pude publicar hasta el 2021. Así que bueno, es este concepto que había planteado antes de desvío de Judith Butler, ¿no? Pero bueno, más allá de que va por ese lado el trabajo en sí, por ahí lo que puedo decir del fanfiction argentino es que se escribe mucho fanfiction y que por lo menos las autoras que yo fui conociendo y trabajando suelen ser autoras que reflexionan mucho sobre su labor ficker, autoras adultas, en general la mayoría de las que conozco, y que se proponen como a conscientemente desafiarse o escribir sobre ciertas cosas o trabajar de cierta manera o lo que fuera, ¿no? Como que hay un trabajo muy de autoconocimiento y de reflexión, ¿no? Que está bueno. Y bueno, ya que me preguntan por el fanfiction argentino, no puedo no mencionar que acabo de participar de la publicación de un libro que se llama Fanfiction Argentino. Yo fui la compiladora, que es todo fanfiction LGBT, así que también viene perfecto para este encuentro sobre el boys love. Y nada, se puede conseguir por ahora solamente en Argentina, esperamos que en el futuro se pueda también conseguir internacionalmente de manera digital, así que si les interesa lo pueden comprar en Ojo de Loca, en la tienda de Ojo de Loca, que ahí están mostrándoles, me parece. Así que ahí está, es ese. Perfecto. Así que de paso les paso ahí la publicidad. Si quieren conocer más sobre el fanfiction argentino, compren el libro. También hace referencia a algunos fanfics que tú misma has escrito, que te llevó a incluirlos. Bueno, creo que no es en este artículo que menciono un fanfic escrito por mí, pero bueno, la vez que sí mencioné un fanfic escrito por mí fue porque tenía que marcar el contraste entre la cantidad de reviews recibidos en fanfiction.net y la cantidad de lecturas, y eso solamente lo puede ver el mismo autor.
Y bueno, estaba un poco apurada haciendo el trabajo, no tenía tiempo de entrevistar a alguien específicamente para que me dijera ese dato y rastrear como sobre qué fanfic preguntar y qué sé yo, ¿no? Entonces agarré y puse un fanfic mío que podía rápidamente corroborar los datos sin preguntarle a nadie, ¿no? Pero bueno, nada, hubiera querido preguntarle a otra Ficker y de hecho en futuras investigaciones hice eso. Le pregunté a Luna de Acero, que como les decía, es una persona con la que ya tengo confianza porque trabajé un montón con sus textos. Pero bueno, de todas maneras sí pasa que al yo escribir, muchas veces mis textos quedan, o sea, cumplen los requisitos para estar dentro de mi corpus, ¿no? Dentro de lo que estoy investigando. Entonces, siempre que puedo lo descarto, trabajo con textos de otras autoras, pero a veces va a ser necesario. Por ejemplo, ahora para mi tesis de maestría, mi directora de maestría me dijo, bueno, en algún apartado tenés que hablar de tu obra, porque tu obra también cumple, o sea, habla de la sexualidad y qué sé yo, y todas las cosas que querés plantear en tu hipótesis, entonces es relevante para tu investigación. Así que eso es un poco lo que pasa cuando uno es académico y fan al mismo tiempo, ¿no? Que a veces uno tiene que apelar a la propia experiencia necesariamente. Y precisamente hablando, ya que mencionaste el tema de ahora, ya que tú también escribes fanfics, ¿cómo crees que ha influido en tu escritura el hacer estos análisis de otros fanfics? Okay. Creo que me hace más consciente de mi propia escritura, de la comunidad en la que estoy inserta, de cómo funciona. Eh, Cuando yo empecé a escribir fanfiction estaba muy influenciada eh, por la literatura que estudiaba en la universidad o por la poesía, por lo que me enseñaban en los talleres literarios. Y escribía una literatura medio críptica, muy poética, muy breve, que estaba bien, pero por ahí no era no es lo que más se espera del fanfiction, y hoy en día creo que he logrado acercarme más al fanfiction un poco más tradicional y no sé, y puedo trabajar con universos más conocidos, con universos escolares, con el Omegaverse o cosas así que yo antes no escribía. Así que bueno, nada, también ahora escribo más comedia, antes escribía cosas muy angustiantes, muy depresivas. Así que yo creo que de alguna manera, bueno, hay muchos motivos para este cambio, obviamente, pero bueno, uno de los motivos creo que es el conocer más sobre lo que escriben los demás y tener en cuenta un poco más cómo funciona, cuál es la historia del fanfiction y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la pornografía la escriben las mujeres? Fanfiction, deseo, femenino y ética. En este ensayo, Jessica Sazarego retoma su estudio de fanfiction ya presentando en una estrategia anterior para explorar algunos de los debates que suscitan dentro de los fandoms las vertientes eróticas y pornográficas de este género. Por tratarse de un espacio mayormente feminizado y marginal, el fanfiction puede constituirse en una ventana privilegiada para asomarse a algunas expresiones de deseo no contempladas en la norma. Sin embargo, esto también implica que encontraremos allí todo tipo de temas problemáticos que nos dejarán con más preguntas que respuestas. En este estudio, vamos a hacer un poquito de énfasis en el título como tal, como primera pregunta, ya que el título es una pregunta en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando la pornografía la escriben las mujeres? ¿Cuál es la respuesta a la que llegaste con esto? Bueno, con la pregunta de ustedes me di cuenta de que en el artículo en realidad nunca respondo como concretamente esto, pero bueno, lo puedo explicar, que es que a las mujeres se nos exige una responsabilidad ética constantemente, ¿no? De la cual en general a los hombres se los libera. Como esto desde antaño, como que incluso cuando se piensa en la construcción de la patria, se espera que la mujer sea la que de alguna manera sostiene los valores familiares y todo eso, ¿no? Como que hay un montón de estudios sobre estos temas, no es solamente una impresión mía. Entonces hay un peso sobre las mujeres, ¿no? Que hacen bueno, tenemos que como cumplir con una lista de deberes morales que por ahí para los varones no es necesario, ¿no? Como que con los varones está más blanqueado
sí, que es normal que miren pornografía, que es normal que vayan al prostíbulo, que es normal que, no sé, un montón de cosas que se espera que la mujer no haga, que si la mujer hace es raro, o está mal, o es sucia, o es una atrevida, o lo que fuera, ¿no? Me puedo remitir también al famoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que en ese poema también se ve claramente esta doble vara con la que se mide a hombres y mujeres, ¿no? La mujer tiene que ser casta y pura y qué sé yo, y el hombre no. Entonces, en ese sentido, bueno, o sea, obviamente que socialmente se nos imponga eso hace que las mismas mujeres nos exigimos eso, ¿no? Tenemos muy instalado que eso es lo que se espera de nosotras y nos lo exigimos mutuamente, ¿no? Y la verdad es que si el fanfiction es un espacio tan feminizado como decíamos, es natural que ahí aparezcan un montonazo de debates éticos porque nos sentimos con esa responsabilidad, pero al mismo tiempo es un espacio de exploración del deseo, ¿no? Entonces se da como esta contradicción de que, por un lado, tratamos de escribir las cosas que nos gustan, pero por otro lado nos hacemos todas estas preguntas y todas estas preocupaciones, ¿no? Que quizás, no sé, si uno entra a una página de pornografía hegemónica, me parece que es muy difícil que se dé un debate entre los que lo están viendo, ¿no? O que alguien vaya a comentar para acusar al que hizo el video de machista o de lo que fuera. Y la verdad es que eso sí pasa en el ámbito del fanfiction, ¿no? Si vos escribís sobre alguna temática medio problemática, siempre puede venir alguien a insultarte, a decirte qué vergüenza que escribas esto y no sé qué, porque hay una demanda ética que no hay en espacios más masculinizados. Y bueno, esto se puede pensar también para hacerlo más grande con el Biel, en el hecho de que a las fans de Biel durante tanto tiempo se les haya llamado Fujoshi, ¿no? Y que el Fujoshi o Fuyoshi que se usa un poco como un insulto, esta idea de que la mujer que consume Biel está podrida. Y sin embargo, incluso hay Biel que ni siquiera es pornográfico, que solamente es romántico, ¿no? Y sin embargo cae en esta categoría de chica podrida la persona que lo ve. Mientras que el varón que mira pornografía es solo un varón, no es un varón podrido, es un varón normal. Entonces, bueno, nada, por eso digo que pasa algo cuando la pornografía la escriben las mujeres, ¿no? O sea, la exigencia se multiplica y se complejiza. Okay. Sí. Creo que acabas de responder un poco la pregunta de que la siguiente era, nos llama la atención, es el tema ético. En esta ocasión está enfocado a la accesibilidad de los fanfics. ¿Por qué haces este énfasis en este aspecto? Sí, es bueno, como decía antes, o sea, como ficker y como mujer, estoy todo el tiempo rodeada de debates éticos sobre mi producción, sobre lo que consumo, y bueno, me interesaba tener un espacio académico que me permita pensar un poco por dónde ir, porque la verdad es que ninguna de las dos posiciones como más tradicionales en los fandoms me termina de cerrar, que es por un lado la idea de, bueno, esto es ficción y vale todo porque es ficción y no importa, y los que dicen, no, pero la ficción incide en las personas, entonces está mal y tenés que censurar todo en la ficción igual que si estuvieras haciéndolo en la realidad. Las dos posiciones me parece que son extremas, o sea, la verdad es que sí hay un efecto de la ficción sobre la realidad, porque está dentro de la realidad, la ficción es parte de la realidad, digamos, ¿no? Pero no es cierto que esa influencia sea lineal y que sea predecible y que por lo tanto podamos censurar con objetividad lo que realmente merece ser censurado. Como que una vez que se habilita la censura, no sabemos quién va a tomar la decisión de qué hay que censurar y cómo lo va a hacer y realmente la censura puede terminar siendo más violenta que el contenido que se está censurando, ¿no? Entonces, para poder salir de esa dicotomía fue que quise hacer como una reflexión un poco más profunda y leer un poco también sobre los aspectos legales, sobre qué están pensando sobre esto otros académicos, y un poco a la conclusión a la que llegué es que la solución no debería ir tanto por la censura, sino por los paratextos, por lo que rodea el texto, por la presentación del texto, por el lugar en el cual se pone el texto, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que haber espacios en los cuales la ficción pueda ser completamente libre,
pero que esos espacios no pueden ser el prime time de la televisión, digamos, ¿no? O no puede ser el libro más promocionado en la librería, digamos. O sea, me parece que está bueno que los espacios que vayan a ser los hegemónicos, que vayan a ser los más visibles, sean espacios cuidados o espacios en donde haya una preocupación ética y humana, pero que haya espacios marginales en los que se permita explorar otras cosas, ¿no? Esa es un poco mi visión sobre el tema. Y dentro de lo que acabas de mencionar, me gustaría hacer un pequeño alcance ahí sobre la influencia que tiene la ficción en la realidad. Y creo que es algo que yo incluso en los debates anteriores he mencionado, y es que la ficción no altera la realidad. Es la realidad la que altera la ficción. Obviamente la ficción es parte de la realidad que vivimos todos, pero es lo que ocurre en el mundo real lo que altera lo que vaya a ocurrir en la ficción, porque es la que la condiciona. Y también el tema de, justo que mencionaste también, qué influencia tiene en una persona. Y la ficción solo va a tener una influencia grande en un ser humano si es que no hay nada más alrededor de ese ser humano, y eso es imposible. Es imposible que no haya otros referentes en una persona. Y sería muy preocupante que una persona tenga únicamente como referente una obra ficticia. Entonces ahí el problema ni siquiera es la obra ficticia, sino que esta persona está rodeada por referentes totalmente, sería nulos para que algo ficticio como influya tanto ahí. Bueno, quería hacer ese pequeño alcance un poco porque es un tema que a mí me llama mucho la atención en realidad. Y para Sí, que ir, aparte, perdón, ¿puedo seguir con sí, sí, eso? dale, dale. Porque no, una, como vos decís, una sola obra no es, o sea, la cuestión es cuando todas las obras son así, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, cuando se piensa en la censura en torno a el machismo o el racismo o cosas así, ¿no? Como si la mayor parte de las producciones hegemónicas son racistas, misóginas, violentas y qué sé yo, te afectan de una manera, porque es lo que hay en todo tu entorno, ¿no? Ahora, si vos decís, bueno, hay una obra así minoritaria, no, bueno, no es lo mismo. Entonces, lo que yo creo que es que sí tiene sentido como cuidar ciertos espacios para que nadie tenga como único entorno algo que pueda ser violento, problemático o lo que fuera. Pero bueno, después que esa persona elija consumir eso en un momento específico, en un espacio específico, me parece válido, ¿no? Esa sería también la cuestión. Claro, precisamente, es decir, que esté donde tiene que estar las cosas. Si es para gente con un criterio formado, que esté en un espacio de gente para criterio formado, y ahí es donde la ilegalidad creo que juega un poco en contra, porque da una accesibilidad ilimitada. Entonces creo que ahí es donde está el verdadero problema de por qué se juzga tanto el contenido BL y lo que refleja, porque es cierto que gran parte del contenido BL, ya sea en fanfics o en obras, suele tener a veces como temáticas que pueden llegar a ser problemáticas, pero ahí ya no depende de los autores ni de nadie más. Pero bueno, es otro tema que creo que nos estamos saliendo un poco. Ese es otro tema que creo que es mucho más extenso y da para muchas otras cosas. Pero para encaminarnos nuevamente un poquito, ¿consideras tú que el fanfiction tal vez sigue siendo un contenido al que se margina y se busca como mantener lejos de la literatura? Porque como habías mencionado, se habla de que cuando algo está mal escrito, se dice que es como un fanfic. Entonces, ¿consideras que es algo que sigue pasando? Sí, o sea, yo creo que por un lado avanzamos mucho, o sea, que hay editoriales que prestan atención al fanfiction, o sea, esto que se está haciendo ahora de que haya editoriales que publiquen antologías de fanfiction o que convoquen para adaptar fanfiction y convertirlos en originales o eso. O sea, en un momento eso hubiese sido impensado y hoy en día empieza a ser cada vez más normal, pero de todas maneras sigue habiendo una percepción negativa de la palabra y también sigue habiendo mucho desconocimiento. Todavía aparecen esas noticias en los periódicos explicando lo que es el fanfiction como que es algo re loco, una recontra minoría. A mí me pasa todo el tiempo que cuando tengo que explicar lo que hago y de qué trabajo y qué sé yo, tengo que empezar explicando qué es el fanfiction, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Muchos lo confunden con otras palabras parecidas, con los fanzines, con, no sé, con cualquier otra cosa. Así que sí, creo que sigue habiendo desconocimiento y que sigue habiendo una percepción negativa a pesar de los avances. Vamos para la última pregunta. ¿Qué cambios has visto en el mundo del fanfic desde que empezaste a realizar
las investigaciones hasta hoy? Muchos. Creo que por un lado los debates éticos de los que hablábamos se intensificaron un montón. O sea, fuera del fanfiction se intensificaron, ¿no? O sea, hay una conciencia general de muchos temas que antes se desconocían. Así que bueno, como que se agregan otras preocupaciones para quienes escribimos y leemos fanfiction. Y después otro cambio muy grande es la monetización. Por un lado, por el camino que decía antes de convertir en originales y publicar con editoriales grandes y qué sé yo, que al principio se veía como una retradición. Todavía hay gente que lo ve como una tradición, pero empieza a ser como un poco más común. Lo han hecho un montonazo de autoras, sobre todo anglosajonas. Y también el tema de las comisiones, de escribir a pedido por dinero, es algo que al principio, o sea, yo vi casos en donde atacaban de una manera horrible a las personas que hacían comisiones y hoy en día es bastante común, hay muchísima gente que hace comisiones, yo escribo comisión también y por ejemplo nunca recibí críticas ni ningún problema por escribir a comisión, como que ya ahora es un poco más común. Así que creo que ha habido un cambio bastante grande en la percepción del fanfic, cómo funciona. No diría ni que son buenos ni malos los cambios, pero sí cambiaron mucho. Vamos ahora con, esa fue la última pregunta, ya de la última investigación. Pues muchísimas gracias. La conclusión es que esto es un mundo enorme. Ya me estoy imaginando varias cosas que se pueden hacer. O sea, yo siempre pensando en hacer cuestiones colaborativas, me encanta. Yo soy de esas personas que no conocía, no conozco, de hecho no conozco nada del mundo fanfic, entonces agradezco mucho la oportunidad, porque en esta entrevista, y bueno, pues eso es de mi parte, agradecer enormemente que estés aquí, que hayas aceptado la entrevista, y bueno, no sé si Carito quieras decir algo más. Igual agradecer la oportunidad de poder participar en la entrevista. Gracias por contestar cuando se contactaron contigo. No todos lo hacen. Entonces es algo que se agradece bastante, creo que para todo el evento. Y también a nivel personal, porque creo que como ya te mencioné antes de la entrevista, yo te conocí en dos momentos por redes así. El primero fue en Facebook porque algo me apareció de ti. Mi algoritmo me llevó hacia ti. Pues fue como que algo me apareció, no me acuerdo exactamente qué. Y dije, seguí. Y ya, o sea, como que frecuentemente a veces me salían cositas que escribías o cositas que publicabas. Entonces ahí ya te tenía ubicada de quién más o menos eras tú, pero no te conocía del todo. Y después, para los debates del Eromango, tuve que investigar. Y para mi tesis también, porque yo hice algo de fanáticos de animación, anime y videojuegos. Entonces, tuve que investigar y dentro de esa investigación me apareció este conjunto de investigadores de anime y manga de Argentina. Me di cuenta que Argentina tiene un montón de publicaciones de anime, manga y en general. Y también me aparecieron tus estudios. Entonces, conocí ahí a Jessica y para mí eran dos personas diferentes. Y no fue hasta que le pasé la investigación a la señora Fuyoshi, que era como que, bueno, ¿y cómo contactamos con esta persona? ¿Habrá cómo contactar? Y era como que, no, mira, es que aquí está algo de Lila Negra. Vamos a ver. Y es como que ella me dijo, son la misma persona. Y así, oh, Ah, para todo, para todo tiene sentido. sí, Pero eso en realidad, entonces, como que es un gusto que estés aquí y que hayas aceptado participar. bueno, No, por no favor, sé el gusto si... fue mío, un súper honor que me inviten. Muchas gracias. Ah, gracias. Bueno, entonces ya como para la parte final, vamos a hacer otra propaganda. Los invitamos a ver la página de este proyecto. Va creciendo despacio, poco a poco, y vamos agregando nuevas secciones. Bueno, aquí está el evento. Pueden entrar simplemente haciéndole clic. Va a estar como toda la programación. Esta entrevista está para el sábado 9, o sea, estamos ahorita. No. Sábado 9, no. Esta es la primera entrevista, perdón. Estamos aquí.
El 2, entrevista fanfiction en el deseo femenino. Ahorita va a aparecer, bueno, en esta vista no va a aparecer el video, pero va a aparecer ahorita en unos minutos. Bueno, muy invitados si quieren, me lo tienen aquí con diferencias de horario, o sea, para Colombia, para Chile, para Argentina. Vamos a ver si agregamos más países, pero bueno, hasta ahora tenemos estos para que sepan los horarios. Acá tenemos, pueden aquí mirar como si les interesan los conversatorios, si les interesan las entrevistas, las tenemos los fines de semana, si les interesan las olimpiadas, cosas del staff. Bueno, ahí está como para que conozcan, para que interactúen. También otra segunda propaganda que es el Erobook. O sea, nuestra primera Eromango, hicimos un Erobook que fue nuestra primera edición, que era un compilado digital temático sobrenatural de One Shot BL sin censura, o sea, más 18, contiene 7 historias frenéticas de fantasía erótica. No hay nada explícito. Yo lo cuidé para que o sea, cuando se compran el Eromango, se va a ver sí, todo. Se ve todo con venas. Todas las venitas, así. Su webtoon es Small Doses, ¿sí? Y el capítulo se llama Estafa Laboral. Entonces ahí está, si ustedes les hacen clic aquí o aquí, pueden ir a la historia original. Ya sabemos que el señor Webtoon es muy delicado, entonces pues obviamente esto jamás lo van a poder ver en plataformas gratuitas. Primero porque para leer esto pues tienen que tener una tarjeta de crédito y ser adultos. Bueno, no podemos certificar que sean adultos del 100%, pero la tarjeta de crédito es una gran barrera para que puedan acceder a este contenido. Tenemos El regalo del rey de Ibato, de la obra Mar con heridas. Tenemos Zona de silencio basado en la historia de Estado enamorado. Bueno, hay de todo. ¿No? Este es con alienígenas, iba a decir eso. Este es como una cafetería con Nekonomimis, ¿no? Pues acá hay unos pequeños abstracts como para que se animen. Ibato es como es un rey demonio y bueno, es muy divertido y bonito. Está enamorado, que esto es de alienígenas, de la obra de aquí Mulani. Aquí se pueden ver los autores de sus redes sociales en Instagram. Esta es de Blue Cafetería. Eso estaba buenísimo, eso me encanta. Ay, lo estoy diciendo mal, es Bluni. Bluni Art, es que comienzan por B. Y sí, es buenísimo. Indeleble, también, Full Color, es de los personajes de la pareja secundaria de Guión para Marte. También tenemos Entre la espada y la pared, del webcomic Mi novio americano es muy diferente, de Michiru Lollipop. Apnea de Blue Cafetería, y de Kao Harris con Fallen in Love, se llama Bad Oven, ¿sí? ¿Cómo lo adquieren? Primero tienen que iniciar sesión. Ya no estamos en promo, pero ahí dice que sí, pero ya no estamos en promo. Tienen que iniciar sesión, ingresan desde su correo de Google. Ahí le hacen clic. Aquí, envío en directo, que yo creo que me habían acá con el correo. Porque nos interesa también que entren a nuestra web, es porque pues a mí el plan a futuro es ir agregando nuevas cosas. Entonces pues sí, este año por ejemplo ya tuvimos los BL Awards, y pues si ustedes ya tienen su correo, digamos acá dice Eromango, entonces ya voy al Erobook. Entonces ahora nosotros tenemos mangos porque Eromango y faltan $10. Nuestra única, por ahora, bandeja de pago es PayPal. No voy a pagarme a mí misma, bueno, a mí misma el proyecto, porque no soy solo yo. Y ya ahí ya pueden acceder a todos los materiales. Tengo 3 mangos, no sé, no me alcanza, son 69, entonces me faltan bastantes. Otra de las actividades que hacemos en nuestra web, que es la primera vez que la hicimos, es los BL Awards en español. Y bueno, ya terminaron, pero acá se podía hacer una votación. Mira, en 2 minutos hacías tu votación si sabías por qué votar. Entonces hicimos varias categorías, varios nominados, eran 9 nominados por cada categoría. Y bueno, esto también es muy interesante porque nos ayuda como a entender cómo
cómo está la comunidad, obviamente a la comunidad a la que podemos llegar. O sea, si ven este video en este momento y están viendo esto, por favor, estén pendientes de nuestras redes porque lo hacemos año con año. Creo que esta fue la cuarta versión, entonces el otro año va a ser la quinta versión, entonces para que estén pendientes. Y bueno, el Bielda y Latán, que pues estamos en estamos en medio de todo esto. Nada, ahora sí, finalizando las ¿cómo se dice? Las propagandas, entramos ya como a la nada, a la nada. Muchas gracias por haber estado acá y nada, pues espérense, voy a la otra vista para que nos podamos despedir así con la cámara grande. Aquí, listo. Entonces, muchas gracias, nos estamos viendo, chao, 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 chao.